Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien, con calor supongo, pero bueno, hay que ir terminando ya, faltan pocas clases para terminar lo que es eh, esta profesionalización, ¿sí? En emergencias, urgencias y catástrofes, así que bueno, vamos a ir dando conclusiones a algunas cosas, ¿sí? Ya ahora hoy vamos a hablar de la semana pasada hablábamos de la parte toxicológica, hoy vamos a hablar de lo que son las intoxicaciones, espere que la busco, la tengo acá, por drogas, ¿sí? O por mal uso de drogas, y la atención, intoxicación por drogas de abuso y por fármacos frecuentes, y la atención que se tiene que dar en la atención primaria de lo que es la guardia de emergencias. Nosotros muy, en la semana no es muy común ver una intoxicación medicamentosa o por un fármaco o drogas, pero sí se ven en los fines de semana, así que la intoxicación por drogas es más activa porque la gente sale, se juntan en boliches. Bueno, ahora con este problema de la pandemia había bajado mucho las tasas de atención a pacientes con intoxicaciones de drogas o de fármacos frecuentes. Si los fármacos frecuentes son intoxicaciones que son, la mayoría de ellas, ¿sí? De los fármacos, son intentos de suicidio, ¿sí? Eso sí se ve un poco más en los días de semana, pero la otra parte de drogas, que hoy vamos a hablar de dos drogas muy comunes, que la tercera, cuarta parte, la tercera, quinta parte de lo que es el mundo en un momento consume algún tipo de estas drogas. En realidad no hay mucha cantidad, ¿sí? Pero son dos las que en realidad se destacan ante todas las otras. Vamos a compartir un poquito la pantalla. Y vamos a ver el abuso de drogas y fármacos frecuentes, ¿sí? Esto es, le pongo yo el subtítulo, como es la sombra del futuro, ¿sí? Porque estos tipos de abuso de drogas, y las dos drogas que vamos a hablar hoy más puntualmente, son las que dañan el cuerpo humano, ¿sí? Y a la juventud, porque justamente este tipo de consumo de estos tipos de drogas eh, se manifiestan justamente en lo que es la juventud. Entonces, entre 20, de los 10, ahora, bueno, hay gente ahora desde los 13, 14 años ya están consumiendo drogas, lamentablemente, ¿sí? Pero antiguamente, hace un par de años atrás, a partir de los 20 años, 20, 25 años, estaba en este consumo de drogas. Pero ahora, hoy por hoy, con lo que vivimos, con lo cotidiano, ¿sí? Esto que avanzó tanto en lo que es el mundo, la edad bajó muchísimo y el consumo subió muchísimo, ¿sí? La OMS, ¿sí? Clasifica tres tipos sí, la droga la clasifica en tres tipos de estadios, ¿sí? Son las depresoras, ¿sí? Es las que más se utilizan, ¿sí? Como el alcohol, los opiáceos, la heroína, las benzodiazepinas, los hipnóticos, que son los que disminuyen las actividades del sistema nervioso central. Entonces, estas drogas bajan los niveles, uno como si estuviera en una droga, en un lugar que está relajado, ¿sí? Cuando toman alcohol, que uno está como si fuera mareado, ¿sí? Entonces, estas cosas pasan que el alcohol
es uno de los más conocidos, ¿no? Junto con la cocaína y la marihuana. Después están los estimulantes del sistema de la actividad del sistema nervioso central, que son las anfetaminas, la cocaína, la nicotina, aunque dicen que la nicotina está permitida, porque si vas a un kiosco y compras cigarrillos, ¿sí? No así con el cannabis. El cannabis está más restringido, es una droga que se vende ilegalmente, entonces ¿qué pasa? Que con estas drogas, que son las perturbadoras del sistema, que si modifican la actividad psíquica de la persona, son vendidas por medios ilegales y son las que más se buscan, ¿sí? Junto con la cocaína también, ¿sí? Es una de las cosas que más la gente busca, ¿sí? Por eso ahora vamos a ver más adelante las drogas más utilizadas, que son la cocaína y el cannabis, o la marihuana, que la llamábamos. Después si todas las medicaciones, todos los opiáceos son drogas que pueden deprimir, ¿sí? O modificar lo que son las actividades psíquicas del paciente, ¿sí? Alteran los ánimos del paciente, entonces corre, es decir, con todas estas drogas, con cualquiera de ellas, corre el riesgo de la vida del paciente. Cuando nos llega a nosotros a la guardia con una intoxicación, tanto sea de alcohol, algún opiáceo, cocaína, el cannabis tiene que fumarse muy en grandes cantidades. También la nicotina puede llegar a impregnarse en el cuerpo y lo provoca, ¿sí? Una de las enfermedades que más provoca la nicotina es el cáncer de pulmón. Entonces, corre el riesgo y la estimulación que hace por un lado en el sistema nervioso central, por otro lo altera a lo que son los órganos, sobre todo la nicotina, los pulmones, ¿sí? ¿Qué es el abuso de droga? ¿Sí? El abuso de droga, se habla del abuso de droga cuando hablamos de drogas ilícitas, ¿sí? O el uso de medicamentos de venta con receta médica o de venta libre, pero con fines diferentes a las que que son la droga en particular. ¿Por qué les digo esto? Hay gente que el abuso de drogas, ¿sí? Lo hace con aspirina. El otro día estuvimos justamente una chica de 16 años que había tomado 40 comprimidos de aspirina, ¿sí? Que estuvo internada, la tuvimos internada en la guardia durante 24 horas, después pasó al piso, hizo una descompensación en el piso, una hemorragia digestiva, eh, y ahora está internada en el Posada, ¿sí? Con este tipo de drogas que son de venta libre, ¿sí? Pero que lo que la chica quiso hacer no era justamente curarse, ¿cómo se llama? No quiso causar un dolor de cabeza, sino todo lo contrario, ¿sí? Agarró esos comprimidos como para decir, para llamar la atención, pero el problema es que cuando llaman la atención ya es tarde, porque ocurre que el abuso de estas drogas, ¿sí? Tienen muchísimos problemas, tanto sociales, físicos, emocionales y laborales. Todo lleva que este abuso de drogas en algún momento va a recaer sobre todo lo que, primero en la familia, ¿sí? Con la persona que vive, con el esposo, la esposa, o el padre, los hermanos, y después va a recaer, porque va a tener
mal visto porque la sociedad la va a juzgar, ¿sí? En lo físico, ya le digo, acá una hemorragia digestiva que terminó entubada en el Posadas, la parte física no va a quedar, no va a quedar igual que estaba anteriormente, ¿sí? Estos fármacos que son tan como de ir a comprar caramelo, ¿sí? Pero cuando llegan a la guardia tenemos que tener muchísimo cuidado por la cantidad que ellos hayan consumido, ¿sí? ¿Qué consecuencias acarrea el mal uso de las drogas? Eh, bueno, como recién decíamos, el riesgo de sufrir después de sufrir enfermedades, ¿sí? Tanto respiratorias como eh, fisiológicas, ¿sí? Hay muchísimas, sobre todo los que fumadores, ¿sí? Es la parte respiratoria, que a veces a esto le lleva acarreado que eh, no solamente se enferma el que fuma, sino que está al lado, ¿sí? Y esto es también una de las causas de que hace un par de años ya largos se empezó a concientizar a las personas de no fumar, ¿sí? Hay que fumar al aire libre, no se puede fumar en lugares públicos cerrados, ni públicos abiertos tampoco, que tendría que fumar. Y lo están haciendo porque más allá de que en las canchas de fútbol no fuman justamente cigarrillos, sino fuman la marihuana, entonces así, pero tratan de que no se fume en lugares públicos para poder sacar esta droga, no sé cómo llamarla, si ilícita o ilícita, porque si hace tanto daño y se vende en un kiosco, no entiendo el mercado, ¿sí? Esto es un negocio, entonces lamentablemente los que fuman, ¿sí? Pues, se enferman ellos y enferman a los demás. En este tipo de fumadores, es decir, sobre todo en el tabaco, ¿sí? Que producen EPOC, una de las enfermedades más conocidas, y cáncer de pulmón, que es una de las causas que llevan a la muerte, junto con el EPOC, porque el EPOC a la larga hace eh, enfermedades por supuesto que la enfermedad del pulmón eh, va disminuyendo esa capacidad de ingreso de oxígeno, y bueno, tienen los problemas que podemos llegar a tener en la entrada, en la guardia, que hay que trabajar muy rápidamente para poder sobrellevar, y sobre todo a un paciente con un EPOC reagudizado. Es decir, ese EPOC se reagudiza porque le falta más el oxígeno, entonces hay que tratar de abrirle esos bronquios lo más rápido posible para que pueda realizar su intercambio gaseoso como corresponde y poder llevar sangre al cerebro, oxígeno al cerebro. Es una de las causas que nosotros trabajamos en la guardia, se va a ver muchísimo, ¿sí? Y sobre todo cuando vamos en la parte prehospitalaria, de la que también hablamos nosotros durante toda esta cursada, tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a buscar un paciente, ¿sí? Y vemos que el paciente con un EPOC tiene una característica muy particular, que es su piel oscura, ¿sí? Su pecho de paloma, y que respira con los músculos accesorios, ¿sí? Y sobre todo con el estómago. Entonces hay que enseguida colocarle oxígeno para poder no tampoco a muy alto flujo, ¿sí? Sobre todo hay que tratar de ingresarle oxígeno muy lentamente para que se vaya compensando, porque si no también podemos provocar otro daño que es la sobreoxigenación, ¿sí? Sí, Hugo, decime.
Hola, buenas tardes. También hay que tener en cuenta, profe, que por lo general, no siempre, pero por lo general suelen ser pacientes agresivos por la hipoxemia cerebral que tienen. No de forma voluntaria, no, por supuesto, pero a veces suelen ser agresivos también. Sí, sí, sobre todo cuando ya están muy avanzados, ¿sí? Que el paciente viene con una saturación de un 70%, que si está más para el lado del tubo que para el lado del oxígeno por cánula, ¿sí? Entonces, esa hipoxia que hace cerebral lleva a que, y hay que tener mucho cuidado con eso porque lo hace involuntariamente, como dice Hugo, ¿sí? Entonces hay que cuidarse mucho con las maniobras que vamos a realizar al lado de él. Siempre hay que tratar de hacerlo de costado, entonces atenderle al paciente lo más rápido posible, pero con la salvedad de que el paciente puede llegar a ser no agresivo, sino, no es solo diría agresivo, sino que es involuntario, es decir, por eso cuando la persona que se está ahogando, ¿sí? Que le está faltando el oxígeno, pega, como el refrán dice, manotazo de ahogados, ¿sí? Entonces, no es porque nos quieran pegar, sino se quieren aferrar a uno, ¿sí? Entonces, esa es una, eh, ¿cómo le podría decir? Aferrarse a algo, ¿sí? A querer agarrarse de algo, que no se quieren ir, entonces no se quieren morir, pero ellos saben que se están muriendo, ¿eh? Cuando los EPOC, ya que son de larga data, saben que tienen un problema y que están sufriendo muchísimo. Y acá vamos a hablar de lo que es el abuso, el uso, abuso y la dependencia. Si son tres cosas que dentro de lo que es el consumo de drogas, ¿sí? De drogas, pero cuando hablamos, porque hablamos de drogas lícitas y ilícitas, como decíamos hoy, y bueno, entonces dice que el uso es cuando la conducta se realiza normalmente, ¿sí? Y en forma continuada, así que es un uso continuo, ¿sí? Es decir, a ver, hay gente que toma una cierta determinada medicación, ¿sí? Y que va a tomarla continuamente y el cuerpo se va a acostumbrar a eso, entonces va a necesitar más cantidad. Entonces el uso lo va a ir llevando a que ese consumo, ¿sí? Y quiera consumir, en vez vamos a hablar así, de 2 miligramos, quiere tomar 3 miligramos, ¿sí? Entonces esa forma continua va agregándose y el uso que, que las personas no son capaces, ¿sí? De interrumpirlo por el miedo, ¿sí? Que tienen de que le pase algo, entonces ese, 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 eh, ese uso está mal utilizado, ¿sí? Entonces, para hacer algo necesitan tener, o sea, hay gente, como decir, toma una cierta medicación y no pueden hacer cierto, o alcohol, vamos al alcohol, en el uso del alcohol que es mucho más fácil. El otro día, y siempre yo hago hincapié en mi experiencia de la guardia, ¿sí? El otro día vino un muchacho de unos 35 años, eh, con temblor, que no podía caminar, lo trajo un compañero, trabaja en una fábrica, y él, así espontáneamente, porque le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Consumiste algo? No, justamente, no consumí, no tomé, yo soy alcohólico, me dijo, no tomé alcohol y tomé, porque como me dolía el estómago, claro, debe tener, más allá de todo esto, una cirrosis de temprano, incipiente que recién comienza, pero ya tiene estas alteraciones, ¿sí? Entonces, no tomé alcohol, entonces estoy que me tiemblo todo, que no sé dónde estoy, que sé que me trajo mi compañero del trabajo, pero yo necesito ese alcohol para poder trabajar, porque si no, entonces eso es el uso que pasa a ser abuso, ¿sí?
es cuando la conducta es desadaptiva, si se desadapta a la persona de lo que es el cotidiano, lo diario, ¿sí? La persona dedica todo el tiempo a que es posible la actividad y puede ocurrir que abandone otras actividades para dedicarse al juego, ¿sí? A ver, uno de los más que acá, y justamente acá lo pongo, uno de los más eh, de abuso, es decir, que pierde la noción del tiempo, ¿sí? Hay gente que se pone a jugar en las computadoras, ahora que tenemos, esto está en auge, lo que es la computadora, ¿sí? Se ponen a jugar en el casino, al póker, a los caballos, a todos los juegos habidos por haber, y el abuso, ¿sí? Lleva a que esa dependencia pierda un poco la noción del tiempo, pierda un poco, y pierde familia, pierde trabajo, pierde un montón de cosas. Entonces, esta desadaptación de lo que es lo rutinario pasa por el abuso de estas cosas, ¿sí? Y la dependencia es la conducta reiterativa, es decir, que tiene que volver a realizar esa conducta, ¿sí? Entonces la persona ha ido adaptándose a sus necesidades, entonces necesita tener esa adrenalina, digamos, llamémosle adrenalina, esa eh, estar desinhibido, ¿sí? O no tener miedo a hacer algo que puede destruir su vida, ¿sí? Que quieren superarse, superarse a sí mismos, ¿sí? Entonces todas estas cosas llevan a que esta dependencia, que es después del abuso, pasa a porque una cosa lleva a la otra, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Es decir, el uso lleva al abuso y el abuso lleva a la dependencia, ¿sí? Entonces todas estas cosas llevan a que la persona, ¿sí?, que se hace adicta a estas cosas, pierdan tanto, como yo decía, la parte, un ratito antes, la parte social, la parte familiar, eh, la parte psicológica, ¿sí? Entonces esto lleva a que todas estas cosas, este uso, abuso y dependencia de algo, porque es así, al ser humano lo destruye. Y ahora vamos a hablar un poquito del abuso, ¿sí?, para ir llevando la conversación de justo donde veníamos del abuso. El abuso de drogas afecta a todo el planeta y va a una escala ascendente, especialmente en la juventud. Es lo que hablábamos al principio, ¿sí? Este abuso es el abuso en la juventud, ¿sí?, que justamente una de las principales, el principal, digamos, producto consumido es el cannabis, ¿sí? Es el que más se consume, aunque no parezca, y el cannabis es eh, eh, es lo más popular porque es lo más barato, porque es lo que más se puede comprar, ¿sí? El precio comercial es no tiene grandes precios, aunque toda esta droga, ¿sí?, está estrechamente unida al crimen, ¿sí?, la violencia, las infecciones, y ahí llevan, como esto se puede eh, consumir de distintas formas, que puede pasar que las infecciones por el virus de hepatitis y el VIH, si el contagio que se hace entre ellos, a utilizar la emergencia, que como no es debido, porque viene por una intoxicación que si no se la provocaron, o lo hizo porque sin querer, lo está haciendo con todo ¿cómo se llama? Eh, con toda conciencia que está fumando algo que no corresponde, ¿sí? La otra de las grandes abusos de drogas son la cocaína, que es la que más
justamente daño hace, ¿sí? Porque el abuso de la cocaína y metanfetaminas es muy grave para la salud, aunque no se tiene estadísticas muy estadísticas, digamos, no hay un número específico, ¿sí? Pero se sabe que el daño que provoca es mucho, ya lo sabemos que, bueno, en todo el cuerpo, ¿sí? Como la cocaína es una de las eh, eh, que se puede eh, consumir de muchas formas, ¿sí? Como sí, acá sabemos que la cocaína es el extracto natural extraído de las plantas indígenas de, de Sudamérica, indios, ¿sí? Tanto bueno, Argentina también está, porque en el norte de Argentina se planta, Perú, Bolivia, eh, Paraguay, ¿sí? Chile, en el sur, en el norte de Chile también, ¿sí? Es ese sector del centroamericano que tiene el mayor, ¿cómo se llama? La mayor cantidad de plantas, de planterío de esta planta, que acá tienen el nombre, sí, es un poco raro, pues no lo voy a decir porque no me va a salir, pero la coca, ¿sí? Y hay dos formas de consumir la coca y son distintas plantas en realidad, porque una es como le llaman, la macho y otra es la hembra. Entonces, la que consumen eh, la, eh, para el coquero que come coca es el macho. ¿Sí? La hembra tiene la flor, que es lo que es la droga para del clorhidrato hidrosoluble, ¿sí? Aparte que esto se absorbe por todas las superficies mucosas que nosotros tenemos, entonces daña a todos los sistemas, ya que puede aplicarse en forma tópica, se puede hacer en forma tópica, utilizar, diluirse, inyectarse o por vía endovenosa. Acá abajo tenemos un cuadrito donde ustedes vemos, ¿sí? Que el efecto que hace, los niveles en sangre, los mayores niveles son 5, que es cuando ya estamos en una, acá produce el coma, ¿sí? La cocaína produce el coma, y acá es cuando tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque como no sabemos cuando una persona viene en coma, no sabemos si consumió y qué es lo que consumió, porque hay muchos fármacos que producen este tipo de comas, pero acá también vemos las horas después del consumo, cuánto es lo que dura, ¿sí? La duración en el cuerpo, ¿sí? El efecto que va a provocar en todo este tiempo. Acá de abajo son horas, ¿sí? Y la mayor eh, duración, pero la que tiene menos nivel en la sangre es la oral, ¿sí? La que acá dice es nifada, es la cuando es por nasal, ¿sí? Que la aspiran, la aspiración, ¿sí? La fumada, que hace un poco más, pero la peor es la intravenosa, porque acá sí, el lapso que está en el cuerpo es menos cantidad de horas, pero con mayor efecto en su accionar, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, que el comienzo de acción y la duración en el cuerpo que tiene la cocaína. Y lo que hoy hablábamos también, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando llega una intoxicación de este tipo, ¿sí? A lo que es la guardia? Lo primero que tenemos que ver y examinar son las vías respiratorias, ¿sí? Si la respiración, el pulso de las personas, y eso lo hacemos en todos los pacientes, pero cuando sabemos que, sobre todo cuando trabajábamos nosotros de noche, que viene gente de los boliches, bueno, ahora ya esto, como decíamos recién, ha disminuido muchísimo porque justamente como no hay boliches, bueno, ahora comenzaron de vuelta, ¿sí? Pero habían bajado mucho los números, pero lo que tenemos que saber es si viene de un boliche es porque consumió alcohol, ¿sí? O consumió algún tipo de drogas que no sabemos,
Entonces tenemos que enseguida saber si está respirando por sus propios medios, controlarle todos los signos vitales, ¿sí? Y bueno, si hay necesario, tenemos que comenzar el RCP, que ustedes estuvieron haciendo una práctica del RCP, así que ya lo saben para cuando pase algo en la guardia, que cuando un paciente viene intoxicado y no tiene los signos vitales normales y necesita RCP, ustedes ya lo pueden hacer. Cuando lo necesite, por supuesto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, bueno, acá le explico un poquitito cómo tenemos que tratar al paciente. Ustedes ya lo saben, yo ya lo sé que ustedes lo saben porque ya si hicieron el RCP, saben cómo atender a un paciente, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener que las vías respiratorias estén libres, abiertas, que no tenga, no se broncoaspire, es decir, que el paciente vomite y su vómito vuelva a las vías respiratorias, que tener muchísimo cuidado con esas cosas porque a veces que podemos hacer una neumonía aspirativa, entonces va a tener otro problema más grande. Nosotros no lo hacemos, pero tenemos que tratar de evitarlo, ¿sí? Trate a la persona si presenta signos de shock. Los signos incluyen debilidad, labios y uñas azuladas, piel fría y húmeda y palidez. Es decir, estas son las que hay que enseguida tratar de observar para, si la piel está fría, tratar de darle, taparlos, ¿sí? Y tenerlos en un lugar, sacarle la ropa que tiene, porque la humedad que está, ellos transpiran mucho, transpiran, como nosotros decimos, transpiran frío, entonces esta ropa que lo va a enfriar el cuerpo, entonces vamos a tener que cubrirlo con mantas para poder tener en temperatura ambiente normal, ¿sí? La mayoría de estas pacientes, los pacientes no están lúcidos, ¿sí? Están heridos, el paciente muchas veces que ni te contesta, aunque tiene reflejos de córneas, tiene reflejos al dolor, entonces en una escala de Glasgow está normal, ¿sí? Pero como está en shock, ¿sí? Tenemos que tener pero el cuidado necesario para que estos pacientes salgan adelante lo más rápido posible. Ponerle menocrisis, si es posible, 2, ¿sí? Para poder, el paciente que está intoxicado, tenemos que tratar de ponerle mucho líquido para poder sacar lo más rápido posible de lo que es la droga que tiene en el cuerpo, ¿sí? Si el paciente tomó, la mayoría de las veces que pasan, nosotros le ponemos sonda nasogástrica y hacemos el primer lavado lo más rápido posible, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Para evitar una de las cosas que se evitan haciendo este lavado lo más rápido posible es las convulsiones que pueden llegar a provocar tanto el consumo de drogas como de alcohol, ¿sí? Entonces, enseguida tenemos que tratar de sacar ese alcohol que tiene en el cuerpo, aunque el alcohol es uno de las drogas, llamémoslo así, que más rápido se absorbe por el cuerpo y pasa enseguida a la parte celular, ¿sí? Entonces, porque el consumo ya vino de tiempos más alejados al momento donde estamos atendiendo al paciente. El último punto decía, si es posible, trate de determinar qué drogas tomó. Entonces, tenemos que saber qué drogas las que tomó. Pero lamentablemente, como en la emergencia, y justamente lo que estamos hablando, de un fin de semana que no sabemos qué es lo que le pudieron qué pudo haber consumido, tenemos que saber cómo lo adivinamos. Bueno, hay maneras,
¿sí? Bueno, si consumió cocaína sabemos que o la aspiró, ¿sí? O tiene pinchazos que no son normales en los brazos, ¿sí? Creo que acá te había puesto una foto yo más adelante del tipo de drogas que se pueden ver. Si lo aspiró lo vamos a ver en la nariz. Si fumó marihuana lo vamos a sentir por el olor, igual que la parte etílica, ¿sí? Se siente el olor etílico del paciente y podemos saber qué tipo de drogas aproximadamente, ¿sí? Y podemos actuar lo más rápido posible. Lo que no debemos hacer es cosas que no deberíamos hacer cuando está tratando de ayudar a alguien con una sobredosis. No ponga en peligro su propia seguridad. Hoy lo que decíamos con el POP, ¿se acuerdan? Que es la persona que quiere aferrarse a algo. En lo que es las drogas ilícitas, lo que hace que hay pacientes que se sobreexcitan, ¿sí? Y no saben lo que está pasando, ¿sí? Entonces están viviendo un mundo surreal que puede llevar a comportamientos de violencia que no saben que están provocando un daño hacia el tercero. Pero bueno, hay que tratar de no involucrarse muy directamente. Tratamos, cuando el paciente se excite, tratar de enseguida tener el médico al lado para poder trabajar tranquilamente con drogas de otro tipo para poder tranquilizarlo. No trate de razonar con una persona que esté bajo el concepto de drogas porque no lo va a hacer, es decir, el raciocinio se pierde, porque como justamente se pierde el sistema nervioso central, tiene alteraciones, entonces no va a tener algo razonable, algo puede ser. Nos ha pasado que hay pacientes, sobre todo los alcohólicos, que vos lo estás atendiendo y fuiste a buscar algo para seguir atendiéndolo y cuando viniste ellos se están levantando, se sacan la ropa o están haciendo sus necesidades en lugares que no corresponden. Es algo más razonable porque sabemos que está bajo el efecto del alcohol. Y tampoco dar opiniones, nosotros no podemos dar opiniones al ofrecer una ayuda. No podemos opinar de por qué consumiste esto, eso lo hace el psicólogo, ¿sí? Nosotros tenemos que atender la parte más clínica, ¿sí? Así que no necesitamos ser... ¿Qué ingeniero? Sí, también lo necesitamos, pero no para qué fin lo hicieron. Esta gente que se intoxica, como que toma medicación para suicidarse, para matarse. Entonces, si eso sabemos que tomó, sí, lo sabemos. Necesitamos saber qué es lo que tomó para tratar de hacer el tratamiento lo más rápido posible. Pero después que por qué lo tomó, que se dedique el psicólogo, para eso está en la guardia. Hoy por hoy tenemos la necesidad de tener en todas las guardias de los hospitales públicos una guardia de salud mental, así que la ley de salud mental lo dice, así que ellos se tienen que dedicar a eso. Nosotros saber la droga que consumió, pero para la parte clínica, para hacerlo lo más rápido posible ese tratamiento. Adicción. ¿Qué es adicción? ¿Sí? ¿Cómo se llega a la adicción? Primero se llega por mentiras. ¿Sí? Te mienten, te dicen que va a hacer todo lo que va a estar todo bien, pero esa es la primera mentira. Que vos consumís esto y vas a estar bien. Consumir cocaína vas a estar bien. Consumir marihuana y vas a hacer cosas extraordinarias. La mentira es lo primero que es ¿cómo llegamos? Llegamos por esto, ¿sí? Por las mentiras. En general la adicción se considera una enfermedad crónica
que ocurre tras el consumo continuo de una droga durante un periodo de tiempo relativamente largo, ¿sí? Entonces, esta es como la OMS, ¿sí? Dice cómo llegamos a la adicción. En realidad se puede llegar por muchos motivos. Hay problemas psicológicos, afectivos, ¿sí? Por causas externas como con quién nos reunimos, a dónde estamos, a dónde vamos, ¿sí? Estos episodios tan desagradables que si uno a veces que atiende en la guardia a personas que no sé lo que tomé, no sé lo que me dieron a tomar, no sé qué consumí. Es decir, más allá de que era tomando alcohol, porque la mayoría de las drogas son solubles y no se notan tanto en el alcohol, en la Coca-Cola, no hay otra bebida que se pueda eh, camuflar la droga. Entonces estas cosas, pero todo bueno, esto es más rico, te dicen, esto es más rico. Entonces vos tomás eso y te están mintiendo. Entonces, ¿cómo se llega a la adicción? Es primero por mentira, ¿sí? Y otra por decisión propia, que bueno, ya ahí también está dentro de una mentira porque uno quiere vivir una vida que no es real, entonces es una mentira, ¿sí? ¿Qué es un adicto? Un adicto es muy difícil, ¿no? Pero bueno, acá ¿se acuerda que yo le decía estas marcas típicas, ¿sí? En los pacientes que se inyectan, ¿sí? Que están en todos los brazos, ¿sí? En las piernas. Pero bueno, vamos a esto, lo que estamos ahora, que es el adicto. El adicto es aquel sujeto que cree que no puede vivir sin objeto de adicción. Y acá hay varios tips, ¿sí? El chico que no lo puede sacar de la computadora, el que consume alcoholes y comprimidos, tipo de psicofármacos, aquel que se inyecta, ¿sí? Sobre todo cocaína, ¿sí? Entonces acá esto es la peor, digamos, ¿sí? Y toda la parte tecnológica que hoy por hoy está en auge después de esta pandemia, muchísima gente va a tener que hacer tratamiento psicológico para dejar este tipo de cosas. Y lamentablemente los que tuvieron más perjudicados son los chicos, porque los chicos tuvieron que vivir lo que es la adicción a la computadora. ¿Por qué? Porque tenían Zoom a la mañana, Zoom al mediodía, Zoom a la tarde. Entonces tenían que estar con la computadora, más allá de que tenían que estudiar, ¿sí? La convivencia con lo que era la computadora fueron llevándose cada vez mejor. Entonces el padre autorizaba que después de la clase pudiera jugar un juego, ese juego llevó a otro juego y así sucesivamente, y llegó a que los chicos se hicieran adictos a este tipo de cosas. En los adultos, muchísimos, como hablábamos más atrás, unos minutos atrás, los adultos, en lo que es la utilización del celular, ¿sí? Donde dentro del celular tenés todos los elementos, ¿sí? Eh, el juego, el chat, el Facebook, todos esos lugares donde vos podés entrar y sentirte, aunque sea la gente que está sola, acompañada por unos minutos, pero que fue llevándolo, que lo usaba 5 minutos, lo usó 10, lo usó 15 y así sucesivamente, hasta que llega que hay gente que no duerme, ¿sí? Por estar en el teléfono. Entonces esto pasa que lleva a que se hacen adictos a las pantallas y hay sufrimientos clínicos, ¿sí? La pérdida de la visión,
de estar cansado, no descansar como corresponde. Entonces, todas estas cosas llevan a cómo llegamos a ser adictos, ¿sí? ¿Qué tratamientos hay para dejar las drogas? Y los tratamientos, hay muchísimos, ¿sí? Pero la OMS recomienda, ¿sí? La OMS recomienda estos pasitos que tenemos acá, que son pocos, pero que son muy concisos, ¿sí? La desintoxicación por lo primero, ¿sí? Lo que hay que hacer para desintoxicar a un paciente que venga con una intoxicación tanto medicamentosa como cualquier otro tipo de intoxicación, ¿sí? Sí. Yo no fui. Claro, mi amor. ¿No te da cosita, no te encanta? Bueno, este no le dije, ¿ves? Pero mirá lo que... Mira. Perdón. Decíamos, la desintoxicación. Son formas de empezar a tratar el alcohol, es decir, hay que empezar a tratar de que el paciente, primero principal, deje el alcohol. Y el problema estamos acá, que este tipo de desintoxicación produce en algún momento la famosa, ya me olvidé, abstinencia, perdón. Uno está perdido hasta ahora, va a producir abstinencia, ¿sí? Entonces hay que tratar de que compensar de una forma para que ese paciente no sufra ese tipo de abstinencia, que lo va a hacer sí o sí, ¿eh? No lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana, lo va a hacer pasado, pero lo va a hacer seguramente, ese es el paso más duro que tenemos desde la desintoxicación a que esté desintoxicado. La orientación de la conducta, esto lo hacen los psicólogos, ¿sí? Que ellos orientan a ver cómo pueden, porque decía el otro día en una reunión que se tuvo en La Guardia justamente por estos problemas de los consumos, es decir, cómo le enseñás, cómo orientás la conducta nuevamente de una persona. Entonces, hablaban de que un alcohólico, sí, que tiene que ir a trabajar, que le pasaba, capaz que le pasaba a este muchacho que aprendimos el otro día, pasa por un bar, ¿sí? Va a trabajar y pasaba por 3 bares. En los 3 bares paraba a tomar algo. Esto, ¿cómo adecuás a que el paciente o la persona, ¿sí? Vaya y haga otro camino para llegar a ese trabajo? ¿Sí? Esa conducta, la orientación de la conducta, que ellos tengan que saber que en vez de hacer 3 cuadras para ir a trabajar, va a tener que hacer 10 cuadras. Pero eso es una orientación que lo hacen los psicólogos. Medicación, la medicación, bueno, para las adicciones a los opiáceos, el tabaco o el alcohol, hay medicación específica que se da para que es un reemplazo, ¿sí? Para que el cuerpo vaya liberando su adicción a cualquiera de esas drogas muy lentamente, pero para no producir, como hablábamos en puntos anteriores, ese problema que tenemos, ¿sí? Eh, con la abstinencia, ¿sí? La evaluación y el tratamiento de problemas concurrentes de salud mental, como la depresión y la ansiedad, que después de esa abstinencia por el consumo de opiáceos y sobre todo lo que da la cocaína, y el tabaco no sé tanto, pero no. Pasa que el tabaco no lo pongo como una droga ilícita, es una droga lícita y que hay gente que, en mi caso, yo he fumado, pero yo he sido un fumador pasivo, si yo fumaba muy poco, hasta que lo dejé, no me molesta que fumen al lado mío, pero tampoco es muy grato porque uno tiene en su memoria, eh, tiene ese gusto a cigarrillo que no es muy grato, entonces
no trato de cuando están fumando no estar, ¿sí? El seguimiento a largo plazo, es decir, nunca tenemos que dejar a un paciente, si está bien, uno lo desintoxicó, le dio lo orientó en sus conductas cotidianas, lo medicó, le dimos el tratamiento en salud mental para que no produzca la depresión y la ansiedad. Pero si no lo seguimos, es decir, yo el otro día estaba hablando de lo que es la atención en salud mental tras muro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente hay que seguirlo para poder saber si el paciente cumple sus cometidos, ¿sí? Si el paciente dice, bueno, hoy no fumo, vamos a un fumador, ¿sí? El que fuma, no sé, 40 cigarrillos por día. Hoy voy a dejar de fumar 5 cigarrillos. Y entonces hay que seguirlo. Lo seguimos por medio de la familia, sí, lo seguimos, aunque sea por teléfono. ¿Cuántos cigarrillos fumaste hoy? 25. Y mañana tenés que fumar 20, entonces así sucesivamente. Entonces hay que tratar de hacer el seguimiento a largo plazo para evitar todo aquello que sea recaídas. No tanto en el tabaco, sí en el alcohol y en lo que es la cocaína, entonces los opiáceos, puede pasar más seguido, entonces son recaídas que el 70-75% de las personas le pasan, ¿sí? Esa recaída puede provocar otros daños mayores al que ya tenemos, ¿sí? Y acá tenemos este componente de tratamiento comprensivo para la drogadicción, perdón. Es un poco lo que la OMS ¿sí? Lleva adelante con salud mental para los servicios de drogadependencia, ¿sí? Nosotros, cuando estábamos en región, con la parte de drogadependencia, tratábamos de tener que todos estos servicios, ¿sí? Estén al alcance de los que consumen, ¿sí? Entonces hay que tratar de que el servicio de familia, llamar a la familia, tener un servicio legal, porque esto pueden provocar, estas adicciones pueden provocar problemas legales, ¿sí? Los servicios como hablábamos hoy, el HIV, el SIDA, que es uno de los, el Muñiz nos daba muchos elementos para poder trabajar con estas personas que no se contagiaran, ¿sí? O tuvieran, si ya lo tenían, tratar de tener una buena vida llevadera a largo plazo. En los servicios educativos es enseñarle al paciente que no lo debe hacer y por qué no lo debe hacer. Los servicios médicos, por supuesto, en la emergencia tienen que saber cómo tratar a un paciente con adicciones y sobre todo tener servicios en salud mental donde puedan llevarse después estos pacientes, después atendidos por los servicios médicos, a ser atendidos en salud mental para poder llevar adelante su vida normalmente. Esto es más o menos un pantallazo muy grande porque la drogodependencia en Argentina es muy grande, ¿sí? Entonces tenemos que saber que tenemos, a ver, denme un segundito. Está en la mochila, más. ¿Me encontraste? Las 8. Disculpe. Así que esto es más o menos. En Argentina tenemos. ¿Qué pasó? En Argentina tenemos, no tenemos secretaría ahora, en este momento tenemos una subsecretaría de lo que son adicciones,
no hay, llegó a haber hasta casi un ministerio, porque hace muchos años, cuando estaba el doctor Musi, llevó adelante mucho lo que es todo lo que es la adicción, para la atención de los adictos, y había una subsecretaría de drogodependencia. Después pasó a ser era una secretaría, después pasó a ser subsecretaría, y ahora tenemos una oficina en lo que es el Ministerio de Salud Pública, de Salud en provincia. Es una oficina, creo que está en el 6º piso, que ahora se está remontando, porque hay cursos justamente de todo lo que es la atención al paciente adicto, así que bueno, tenemos un poco más llevadero lo que es justamente con esto para la atención de esta gente. Bueno, hasta acá, dejamos acá. Yo después voy a subir el material bibliográfico para poder tener, para que ustedes lean. El día lunes o martes de la semana que viene voy a subir un formulario Google para que respondan algunas preguntas de todo lo que hemos leído, y van a tener hasta el jueves que viene, si van a tener desde el lunes, supongo, a ver si lo puedo hacer este fin de semana, para que ustedes contesten las preguntas, unas 10, 15 preguntas, para poder tener una nota. Sabe que esto es burocrático, entonces lo tenemos que hacer para saber si ustedes tienen los contenidos, más allá de que yo sé que los tienen, porque ustedes son todos profesionales de la salud, así que vamos a hacer como si fuera un pequeño parcial. Ya las notas de por sí saben que tenemos que hacerlo para poder llevar notas a región sanitaria séptima y poder dar por aprobado el curso. Así que bueno, gente, me alegro que estén todos, que se tomen el tiempo de poder estar con nosotros, y nos vemos pronto, si Dios quiere, la semana que viene, el día jueves, estamos por acá.